Hablar del magazine y vamos a cambiar de tema. Recién hablábamos del Día Internacional del Folclore, pero ahora vamos a hablar de un escritor argentino, de Juan Cruz Castiñeiras, que es de Buenos Aires, pero que ha vivido en el exterior un tiempo también y que también le ha permitido ir creciendo en las letras. Está presentando su segundo libro en nuestra ciudad, Peronismo. Habla de peronismo en su libro, se llama Peronismo por sus protagonistas. Este es el libro. Y Juan Cruz viene a nuestra ciudad a presentarlo. En un ratito se va a la presentación, que habla obviamente de Juan Domingo Perón desde el punto de vista de la gente que lo conoció a Perón, de la gente con la que Perón tuvo contacto, que tuvo conversaciones, que ahí está la invitación, la tenemos al aire este lunes a partir de las 20:30 aproximadamente será la presentación, así que lo vamos a aprovechar a Juan Cruz unos minutos. Bienvenido a la provincia, Juan Cruz, ¿cómo andás? Muchas gracias, ¿bien? Sí, es un honor estar en esta provincia por primera vez. ¿Es la primera vez? Sí. Qué bueno. Una provincia muy interesante para la argentinidad, recordemos que esta es la tierra de Juan Facundo Quiroga y de Ángel Vicente Peñalosa, así que es un honor estar y hoy, como tú bien dices, en un rato nomás presentamos el libro en el CEPAR Norte, en la avenida 2 de Abril sin numeración, que es mi segundo libro, que ya fue presentado en la provincia de Corrientes y en el Chaco, y ahora de la mano del ex concejal Luis Tello vamos a hacer esta presentación en la tierra de dos expresidentes provenientes del peronismo, María Estela Martínez, viuda de Perón, y el doctor Carlos Menem. ¿Qué te lleva a vos principalmente a interesarte en conocer más de cerca la vida de Perón? Yo nací en el año 84, 10 años después de la muerte del líder. Y lo importante de este libro, ya que hay mucho escrito sobre Perón, tanto a favor y en contra, que voy a los orígenes. Y los orígenes, las fuentes, son los testimonios vivos. En este libro se entrevistan a 18 personas, algunas de ellas con más de 90 años que tuvieron la suerte de conocer a la señora Eva Perón, caso Nélida Domínguez de Miguel, que era ayudante de Evita y fue una de las primeras diputadas nacionales mujeres del país. Recordemos que el voto femenino es una ley que se debe al general Juan Domingo Perón. También en este libro está entrevistado Julio Brunello, de la provincia hermana de Catamarca, que fue senador nacional, también la conoció Evita Perón, al doctor Decker, que fue presidente del bloque justicialista de la Cámara de Diputados en el año 46 y fue uno de los propulsores de la reforma de la Carta Magna en el año 49, y lo que me lleva a esto es querer conocer más sobre la argentinidad y sobre los grandes líderes. Mi primer libro es a uno de los grandes héroes de Malvinas, un gran patriota y una persona con rasgos de santidad que se llamó el coronel Mohamed Ali Zaineldin, y este es mi segundo libro, entrevistando a gente que lo conoció muy de cerca a Perón, que nos puede explicar por qué el peronismo sigue vigente a 70 años. Recordemos que Argentina cumplió 200 años de independencia. En el bicentenario argentino no debemos olvidar que 70 años están signados por esta egregia figura que se llamó Juan Domingo Perón. ¿Te sorprendió, te desilusionó los testimonios que conseguiste para hacer este libro? No, al contrario. Incluso fuera de micrófono hice algunas preguntas y todos coincidían en algo, a pesar de que el peronismo o lo que se llamó luego menemismo, kirchnerismo, estaban signados, sospechados de actos de corrupción. Me dicen que en la época de Perón había una honestidad muy importante en las obras de gobierno, que incluso el general Perón, en su vivienda en Puerta de Hierro, en su exilio en Madrid, tuvo una vida bastante austera. A veces uno quiere catalogar a los políticos o a la política como algo indecente, de corrupto, pero en la época del general Perón, la gente que lo acompañó honró la función pública. Y este libro no es un solo homenaje a Perón, sino un homenaje a los 18 entrevistados que todos honraron y dignificaron la función pública, caso Julián Licastro, el embajador Héctor Flores, José Luis Fernández Baloni y tantos otros que fueron entrevistados. Quiero hacer una mención especial al suboficial mayor retirado, Andrés López, que falleció hace un mes, que él estuvo en la Revolución del 43 y en el levantamiento del General Valle en el 56, que también da un valioso testimonio que está en este libro. Juan Cruz, vos que hablaste con estos peronistas de Perón, como a veces se dice, ¿no? ¿Ha sido inevitable comparar al peronismo de Perón con el peronismo de hoy? Yo trato de no tocar este tema en el libro, porque si uno quiere hablar
del peronismo y lo asocia con el menemismo, con el kirchnerismo, es rebajar al peronismo. El kirchnerismo, el menemismo, el dualdismo o el masismo, lo que se quiera llamar, estos ismos que dicen provenir del peronismo, quizás tienen cosas de peronistas, pero en la práctica vimos que ni el menemismo ni el kirchnerismo fueron peronistas. Así que en este libro lo único que se habla de la doctrina, de Perón, de Evita, y por qué sigue vigente el peronismo después de 70 años de la victoria del general Perón del año 46. ¿En qué coincidían los testimonios que tenés de distintas personas que seguramente ya no tienen ni contacto entre sí? Sobre todo el lenguaje de Perón, un lenguaje sencillo que podía llegar hasta el más humilde trabajador de la patria como al gran intelectual. Recordemos que Perón organiza el Congreso Filosófico de Mendoza en el año 49, donde plasma las bases de lo que luego fue el libro La Comunidad Organizada, y también tenía un lenguaje sencillo que permitía que las grandes masas se sientan identificados con su líder, un líder por el cual lucharon para que él regrese a su patria luego de 18 años. Por eso una entrevista muy valiosa es la de Hugo Marcel, este gran cantor de tango, representante del acervo cultural y popular, que acompañara al general Perón en su retorno definitivo a la patria en el año 72-73. Así que es muy interesante esto, la capacidad discursiva de Perón para conquistar a la gran masa del pueblo, como dice la marcha. ¿En qué momento en tu vida te das cuenta que te interesan las letras, el conocer, escribir? ¿Cómo viene esa mano? Siempre me interesó, yo estudié Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, además me gusta mucho leer, aprender, viajar, conocer, comparar. Yo que viví mucho tiempo en Perú, veo que allá en Perú y en varios países de Latinoamérica se habla del peronismo. Sí. A veces no saben qué es o no saben explicarlo. Los mismos argentinos no sabemos explicar qué es el peronismo. El peronismo no es el Partido Justicialista nada más. El Partido Justicialista es la estructura orgánica electoral que permite participar en las elecciones. Pero el peronismo es más amplio. Está la columna vertebral del peronismo, que es el sindicalismo. Hoy, 22 de agosto, no solo debemos recordar el aniversario del renunciamiento histórico de Eva Perón a la vicepresidencia de la República en el Cabildo Abierto, sino que hoy, en el año 2016, se normalizó la CGT con un triunvirato. Quizás muchos compañeros sindicalistas estén conformes, otros no, pero esto es el pilar del peronismo, uno de los grandes pilares, el sindicalismo. Por eso en mi libro agradezco al capitán Julio González Infrán, del Sindicato de Patrones y Oficiales Pluviales Marítimos, que ayudó con la impresión de este libro. Esto es bueno recalcarlo, ser agradecido, y bueno, este libro es a pulmón, es un trabajo militante que trato de difundirlo en todo el país para que la gente entienda un poco más qué es el peronismo de boca de sus protagonistas. Hay quienes piensan o quienes opinan que el peronismo básico o lo más claro del peronismo se fue con Perón, que lo que quedó después son vertientes que ya se empezaron a mezclar. Vos que sos, digamos, un conocedor un poco más de esto, ¿cómo lo ves? Hay que analizar, como decía el peruano Víctor Raúl Aya de la Torre, el espacio-tiempo histórico. Perón gobernó luego de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto luego de la Guerra Fría. Ahora el muro de Berlín cayó, hay lo que se llama la globalización, los contactos permanentes a través de Internet, hay otros fenómenos. Hay que analizarlo teniendo en cuenta el tiempo. Lógicamente, lo que surgió después deja de ser peronista en su gran mayoría, porque el peronismo es sensibilidad social. Lamentablemente, este gobierno no tiene sensibilidad social, o si la tiene en grado mínimo. El actual, el de Macri. El actual, el del ingeniero Macri. Porque recordemos que una de las grandes frases peronistas, y que de hecho se cumplió, lo que decía Eva Perón, donde hay una necesidad y un derecho. Hoy en día parece que no existen los derechos o que son pisoteados. Esto es lo que realmente permite que el peronismo siga vigente. La aceptación, la incorporación de la gran masa del pueblo a las políticas sociales, a las políticas gubernamentales. Y esto también lo vivió muchas
colectividades que han venido a este país, porque a diferencia de otros, acá la educación, la salud es gratuita y mucho de ello se debe a las leyes sociales que aplicó el general Perón. Así que ojalá que los gobiernos puedan imitar, no digo igualar, pero por lo menos intentar parecerse a lo que hizo el general Perón. Y sobre todo acá en el interior del país, las obras que hoy perduran, las grandes obras sociales fueron hechas por el general Juan Domingo Perón. ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer este libro? Yo este libro lo empecé en el año 2009, a 35 años de la muerte de Perón, recopilando algunas entrevistas. Cuando regresé de Perú, en el año 2015, el año pasado, y luego de sacar mi primer libro sobre Zaineldin, empecé a recopilar más testimonios, junté 18 de ellos y pude hacer este libro. Armar este libro. Este libro que, dicho sea de paso, está próximo a agotarse. Qué y bueno. Fue declarado de interés cultural por la Vicegobernación de Corrientes, así que esperemos hoy, dentro de unas horas, tener éxito en esta provincia tan federal y tan peronista que es La Rioja. Gracias, Juan Cruz. No, gracias Muchas a ti, gracias por tu favor. visita. Que tengas una linda estada en nuestra ciudad. Muy amable. Dentro de un rato, Juan Cruz Castiñeiras va a presentar este libro en el Zoom del CEPAR Sur. En el CEPAR Norte. O en el CEPAR Norte. En el CEPAR Norte, CEPAR Norte. En la calle 2 de abril, me dijeron. Ah, sí, muy bien. Sin sí, numeración. Está muy bien. Para ahí va, seguro y derechito, en la avenida 2 de abril, CEPAR Norte. Allí Juan Cruz va a presentar este libro y va a explicar el porqué de la decisión de él de conocer un poco más sobre la historia de Perón. Nos vamos despidiendo, nos vamos a reencontrar Dios mediante mañana a partir de las 7 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Quédate con la muy buena programación que tiene Canal 9. Será hasta mañana. Muchísimas